Compañero, buenas tardes. En este momento tenemos acá el problemita número 8, donde me piden determinar a qué me va a ser igual el valor de la fuerza F. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, ya nosotros tenemos presente la fuerza de fricción por el hecho de que nos dan o nos indican el valor del coeficiente de fricción, ¿correcto? ¿Y eso cuánto viene a ser? 1 metro. Y también nos dan de que la masa de este bloquecito es de 11 kilogramos y nos indica también que la fuerza F tiene una pendiente de 37 grados con respecto a la horizontal. El sistema se desplaza a velocidad constante. ¿Esto qué significa? Significa de que todas las fuerzas que van a estar presentes en este sistema se van a encontrar en equilibrio. Entonces, vamos primero ubicando las fuerzas usuales que van a estar presentes en este sistema. La primera fuerza usual a indicar sería pues la masa por la gravedad, ¿no? La masa por la gravedad, cuyo valor acá me va a ser igual, considerando a la gravedad un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, entonces yo voy a tener 110 newtons, ¿no? Indicando el valor de la gravedad. Otro, que como se apoya, este bloquecito se apoya en una superficie horizontal, entonces la fuerza que va a estar presente acá, debido a que este bloquecito se apoya en esta superficie horizontal, esa de allí viene a ser la fuerza normal, ¿ya? Entonces, ahora, como nosotros también observamos de que la velocidad constante es hacia la derecha, entonces quiere decir que el bloquecito tiene un movimiento constante hacia la derecha. Esto significa de que como está presente el coeficiente de fricción, va a estar presente la fuerza de fricción. Y como dice la teoría, la fuerza de fricción se opone al posible movimiento o al movimiento de los cuerpos. Si este cuerpo se está yendo hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción tiene que irse hacia la izquierda. Y lo ubicamos así de esta forma. Fuerza de fricción, que me va a ser igual al coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. Entonces, ahora nosotros diseñamos nuestro sistema cartesiano de esta forma, ¿no? Nuestra referencia que va a ser así de esta manera, Y y X. Ahí está de jóvenes. El eje X horizontal y el eje Y vertical. Nosotros observamos acá, como siguiente procedimiento, que la fuerza normal, la masa por la gravedad, son paralelas al eje Y. Y la fuerza de fricción es paralela al eje X. Pero eso no sucede con esta fuerza F, que tiene una inclinación de 37 grados con la horizontal. Entonces, al no ser paralela a Y y al no ser paralela a X, tenemos pues nosotros que descomponerlo, ¿no? Y descomponemos. Buscamos su componente paralela al eje X y la componente paralela al eje Y. Como esta componente paralela a X es adyacente al ángulo, lo vamos a llamar F, el coseno de 37 grados, y esta que es opuesta al ángulo, F, el seno de 37 grados. Ahí está. Entonces, ahora sí, nosotros ya vamos a tener que aplicar la primera condición de equilibrio para así de esta forma poder encontrar el valor de F. Primera condición de equilibrio. Pero vamos aplicando la primera condición de equilibrio primero para las fuerzas paralelas al eje Y, donde vamos a tener que la sumatoria de las fuerzas en el eje Y me van a ser iguales a 0. ¿En Y qué fuerzas tenemos? En dirección del eje, positivo. La fuerza normal N más F, el seno de 37 grados, menos la masa por la gravedad. ¿Y esto que me va a ser igual a 0? Entonces, la normal, que es la que voy a tener que discriminar en este caso, me va a ser igual a la masa por la gravedad, pero esa cuánto me vale, 110, ¿no? Menos F por el seno de 37 grados, ¿a cuánto es igual el seno de 37 grados? 3 kilos. Ahí está. Entonces nosotros ya tenemos que esta fuerza normal me va a ser igual a 110 menos F, 3 kilos. ¿Está bien? Ahora, nos vamos a aplicar la primera condición de equilibrio para las fuerzas paralelas al eje X. Entonces, sumatoria de las fuerzas en el eje X que me van a ser iguales a 0. ¿Cuántas fuerzas tenemos en X?
en X tenemos F coseno de 37 y la fuerza de fricción. Nos da más dos fuerzas que están presentes en el eje X, ¿no? Entonces, decimos acá nosotros, F coseno de 37 en dirección del eje, positivo. F coseno de 37 grados menos la fuerza de fricción 1 por N, que esto me va a ser igual a 0. Por lo tanto, F por el coseno de 37, que es 4/5, que me va a ser igual al coeficiente de fricción U, que es 1/2, por la fuerza normal que tenemos, que es esta. Mira, 110 menos F por 3/5. Ahí está, eso es lo que tenemos. Ahora, vamos viendo acá, F por 4/5, ¿qué me va a hacer igual? Cuando tenemos acá 55 menos, voy a tener acá menos F, 2 entra a multiplicar a 3/5 y esto voy a obtener así de esta manera. Perfecto. Entonces vamos por otro lado como positivo a este F y digo acá yo lo siguiente. F por 4/5, que me da menos, perdón, acá es más F por 3/5, por 3 décimos, perdón, 3 décimos, igual pues a 55, ¿no? Igual a 55. Entonces, nosotros acá vamos a sacar un factor común y simplemente decimos que F por 4/5 más F por 3/5, y esto a cuánto me va a hacer igual, por 3/5 por 2, igual a 55. Entonces nosotros subimos a multiplicar este F 4/5 más, ya no sería acá 4/5, acá sería por 4 más F por 3/2, y acá sube a multiplicar 55 por 5. Entonces esto sube, ¿cuánto vamos a tener? 8. Vamos a tener 2, 8 más 3, 11 sobre 2, que me va a hacer igual a ¿cuánto? A 55 por 5. Entonces voy a tener que esto a ¿cuánto me va a ser igual? 55 entre 11, 5, ¿no? Entonces voy a tener acá 25 por 2, F me va a ser igual a 50 minutos. Ahí tienen, señores, el problemita número 8, donde tenemos un valor de que F es igual a 50 newtons. El resto simplemente es una situación operativa donde nada más queda multiplicar numeritos, ¿no? Eso esperemos que esté correcto, no hay ningún problema. Pasaremos el próximo video dentro de un instante. Cuídense.